Damos gracias a Dios por este nuevo día, y por esta oportunidad de vida que el Señor nos da. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración antes de comenzar y seguir? Padre, gracias porque nos traes a este lugar con libertad, Señor, con cuidado, Señor, pero no podemos quedarnos en otro lugar, Señor, sino venir a tu casa con un corazón agradecido, con alabanza. Señor, ahora que estamos vivos, nos da la dicha de reunirnos, Señor, de congregarnos como una familia, porque tu promesa es que envías bendición, Señor, y vida eterna. Gracias, Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, por favor, ayúdame a explicarla. Por favor, ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos saben de la advertencia que se dio antes de que se hundiera el Titanic, el famoso barco que se hundió, del cual el que lo había diseñado dijo que ni Dios lo podía hundir. Bueno, la tragedia la sabemos todos, sobre todo en la película, en la trama que dura más de 2 horas. Y es una escena de algo que fue real, donde solo 700 personas se salvaron. Pero hubo advertencias, hubo llamados de atención. Incluso yo leía acerca de la tragedia del 11 de septiembre, que también hubo alguna manera de avisar: mire, va a suceder, probablemente suceda esto, pero no se hizo caso. No se hizo caso, se advirtió, pero no se hizo caso. Mire que el tema de hoy me parece interesante porque vamos a ver 2 verdades bíblicas que avanzan juntas, que son verdad ambas, pero por supuesto Dios está por encima de todo. La primera verdad que vamos a ver a la luz del texto va a ser la que tiene que ver con nuestra responsabilidad humana. Usted y yo somos responsables, como puse hace un rato en redes sociales, somos responsables de manera total de lo que hacemos, ¿sí o no? ¿Hay responsabilidad? O sea, lo que usted y yo hacemos, no le podemos echar la culpa a otra persona. Usted y yo somos responsables de lo que hacemos, pero también, escúchelo bien, somos responsables de lo que decimos, ¿sí o no? De lo que nosotros decimos hay responsabilidad. Yo digo esto, yo digo lo otro, y soy responsable. También hay responsabilidad de lo que pensamos, cosas que vienen a nuestra mente. Somos totalmente responsables. No podemos echarle la culpa a otra persona. Sin embargo, a la luz de toda la Biblia, por encima de lo que yo hago, por lo que yo pienso o lo que yo digo, está la soberanía de Dios. Esas son las 2 verdades que vamos a tratar de ver hoy: la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Cómo Dios está por encima de mi voluntad, por encima de lo que yo hago, por encima de lo que hacemos. Dios sigue gobernando. Dios es el Rey, Dios gobierna, aunque usted y yo somos responsables de manera total. Vámonos por favor a Hechos capítulo 27, versículo número 10. Hechos capítulo 27, verso número 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Lo leyeron todos? Dice la palabra del Señor, es Pablo hablándoles: varones, veo que la navegación va a ser ¿con qué? Con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Dicho de otra manera, Pablo hizo una advertencia. Pablo advirtió antes que sucediera una serie de tragedias y adversidades. Se los dijo con anticipación, se los digo con tiempo.
Ahora, esta advertencia, escuche bien este detalle porque es importante. Esta advertencia a la luz de la Biblia es de alguna manera una ilustración de la tarea de los pastores. La palabra pastor, anciano, obispo es similar. Y la tarea del pastor precisamente es supervisar. Pero hay un detalle aquí. En la palabra obispo significa alguien que inspecciona para alivio. Es un inspector, un pastor, una persona que inspecciona para aliviar. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Él se dio cuenta de algo que me parece interesante. ¿Alguien más se percató? ¿Alguien más opinó igual que Pablo? Me parece que no. A reserva de Lucas que escribe y a reserva de Aristarco que estaba con él, 273. Este es un dato muy interesante. Había 276 que navegaban en ese barco. 273 personas no se percataron de la tragedia que veía Pablo. Hermanos, la tarea del pastor es algo similar. Nuestra tarea como pastores, como supervisores, es evitar precisamente alivio o aliviar. Los pastores, déjeme decirle un dato acá interesante que puede ayudarnos como iglesia. Los pastores, escúchenlo bien, vemos otras cosas que las ovejas no ven. Porque esa es nuestra tarea. Digamos, de alguna manera es el don que Dios nos ha dado de ver más allá de lo que puede sucederle a una oveja. La oveja no se percata. Generalmente la oveja no se percata, aunque somos ovejas como pastores, pero también somos pastores. Y los pastores ven algo que puede sucederle a los hermanos en la fe. Eso es interesante. Ahora, lo que Pablo dijo, ¿ustedes creen que era agradable? ¿Animaba lo que dijo Pablo? Me parece que las palabras de Pablo no eran de aliento. Me parece que las palabras de Pablo no eran de ánimo en ese momento. Más bien no fueron tomadas a bien. Eran hasta cierto punto desalentar seguir. Pero bueno. Ahora, hay dos móviles acá que me parece interesante mencionar. ¿Por qué razón? Porque acá tuvo que tomar una decisión Julio, que era el centurión. De hecho, Julio era el responsable, y oiga bien esto, el responsable de la nave. Julio era responsable. Había dos personas, además de Julio. Estaba el dueño, digamos el patrón de la nave, y había otro, el piloto de la navegación. En otras palabras, habían tres responsables, pero por encima de esas tres responsabilidades, Julio era el responsable total. O sea que la decisión de Julio iba a repercutir para bien o para mal. Entonces Julio obviamente consulta con los expertos en navegación. Había dos intereses allá, porque ese barco que yo les describí la semana pasada, que medía 60 metros de largo por 15 de ancho y 14 de profundidad, llevaba un cargamento cuantioso de mercancía. Y versículos posteriores al versículo 10 dice que el lugar donde estaba no era muy cómodo. Entonces hay dos motivos por los cuales Julio toma una decisión de esta naturaleza. El primer motivo es una cuestión de comodidad. Claro, Julio quería un lugar más cómodo. Y el segundo motivo era una cuestión de dinero. O sea, ¿se pueden imaginar ustedes el cargamento que tenían allá? Era mucho, mucho dinero. Ahora veamos. Mi pregunta es, ¿le hicieron caso a Pablo? ¿Le hicieron caso a Pablo, sí o no? No le hicieron. No le hicieron caso. Lo voy a volver a repetir, varones. Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas.
Me parece que usted y yo debemos hacer caso cuando alguien nos advierte algo. Si usted tiene a sus padres, me parece que deberíamos o deberían hacerle caso a sus papás, porque precisamente los papás ven algo que los hijos no alcanzan a percibir. Díganme si están de acuerdo conmigo con esto, padres. ¿No les sucede que a veces como padres ven ustedes cosas que nuestros hijos no ven? Nos damos cuenta, nos percatamos, pero nuestros hijos muchas veces no se dan cuenta. Y peor aún, no nos hacen caso. ¿Les ha pasado? Usted ve algo en sus hijos que le puede ir mal y usted le avisa, no le hace caso. Caso omiso. Usted vislumbra que viene la tragedia, usted está advirtiendo. Ahora puede ser igual en la empresa, con los jefes, que los empleados no logran percatar. Puede ser también a nivel de familia, el esposo dirigiendo a la esposa. Puede ser a nivel iglesia, los pastores. Vemos algo que las ovejas no ven. Ahora, ¿podemos obligar a las ovejas? No. Pablo no pudo obligar al capitán. Pablo no pudo obligar al piloto. No pudo obligarlo Pablo. Él les advirtió. Finalmente Julio dijo, vamos a seguir. Ahora, déjeme decirle algunas cosas de la importancia de oír. ¿Usted se acuerda cuando Salomón le dijo, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies o no menosprecies las instrucciones de tu madre? Oye hijo mío, la instrucción de tu padre. Está hablando Salomón, y me parece que los hijos debieran atender la instrucción de sus padres. Mateo capítulo 13 versículo 9 dice, y pareciera una ironía, ¿no? Dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué? ¿Tenemos oídos para qué? Para oír, oiga. Yo me puse a pensar, ¿por qué razón los hermanos en un momento dado no escuchamos razones? ¿Por qué la gente no escucha razón teniendo oídos? ¿Sabe que esto es muy peligroso? Lo vamos a ver ahorita en unos versículos, todas las tragedias de no atender a las advertencias. Pero Mateo capítulo 13 nos explica a lo menos algunos factores por qué una persona puede oír y no entender. Y eso es tragedia, ¿eh? Dice la palabra del Señor, por eso les hablo por parábolas, porque viendo, versículo 13, no ven. Hermanos, esto es peor que la ceguera. Porque una persona ve, pero al mismo tiempo no ve. ¿Cómo está eso? Ve, pero no ve. Y oyendo, ¿no qué? O sea, esto es trágico porque una persona escucha, pero al mismo tiempo no escucha. Como cuando a veces le mandamos alguna encomienda a nuestros hijos. Lo escucharon, pero parece que no lo escucharon. ¿Sabe que esto sucede en la iglesia? Sucede a nivel familia, sucede a nivel escuela. Ahora dice la Biblia, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías. Y digo, esa es la parte dramática del texto. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque, ahí va la razón, el por qué. Porque el corazón. ¿Por qué una persona, por qué nuestros hijos, por qué los hermanos de la iglesia en un momento dado escuchamos, no entendemos? La razón la da la palabra. Porque el corazón, eso es trágico, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón de este pueblo tiene problemas, y con los oídos oyen pesadamente. O sea, uno está escuchando una advertencia, se lo podemos decir a los hermanos, y como que no nos captan, como que es muy pesado de comprender. Y dice, ya han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. O sea, uno puede explicarle a sus hijos ciertas cosas y se los explica otra vez y parece que no nos captaron.
Se lo muestra, oye, mira esto, te va. El problema es a nivel corazón, hermanos. Y ahí solo Dios puede actuar. Quedamos limitados. Es mi deber advertir a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia, sí. Ustedes como padres deben advertirle a sus hijos, mira hijo, si no te consagras al Señor, si sigues jugando con las cosas del Señor, ay de nosotros si no lo hacemos. Creo que deberíamos hablarle a nuestros hijos y decirles, mira hijo mío, te amo, o hija, me parece que te falta más consagración al Señor. ¿Sabe qué puede pasar? Y pudiera pasar, y ese es el temor de los padres, que se van a enojar con nosotros. Y a veces tenemos ese miedo de que se vayan a enojar contra nosotros. ¿Usted cree que fue fácil para Pablo decir, miren, si ustedes siguen navegando, van a perder la nave y va a ser una tragedia? Esas no fueron las palabras más motivantes para la embarcación, definitivamente no. Pero Pablo tenía el deber. Y yo creo que los papás debemos hablar con nosotros, sentar, orarle al Señor y armarnos de valor y decirle, mira hijo, me parece que tú como que te falta entender la palabra, como que no estás consagrado a las cosas del Señor. Estás en un grupo pequeño, estás en un estudio bíblico, estás en escuela dominical, estás sirviendo en la iglesia local. ¿Saben que ahora en pandemia hay mucho que hacer en la iglesia? O sea, hay muchísimo más que hacer, porque viene gente nueva a nuestra iglesia, gracias a Dios. Es una bendición. Hay que atenderlos y hay que atender muchas cosas más. Gloria a Dios por los que están sirviendo al Señor o no han dejado de servir. Y me parece que deberíamos advertirle a nuestros hijos, mira hijo, debes consagrarte al Señor, o exponerlos al Evangelio de la gracia, hablarles del Evangelio, así como lo debemos hacer con las ovejas de la iglesia, por supuesto. Y eso no es una tarea fácil. Como veíamos en ese libro de El enrejado y la vid, es más fácil de alguna manera hacer un trabajo material en la iglesia que exhortar a una hermana o a un hermano. Pero tenemos que advertir, y es por el bien de nuestros hijos, por el bien de la iglesia. Ahora, vamos al versículo 14 y vamos a ver cómo la advertencia de Pablo, nos vamos a dar cuenta que Pablo verdaderamente Pablo tenía la razón. Los padres, en la mayoría de los casos cuando hablan a sus hijos, tienen la razón. Los pastores, en la mayoría de los casos, cuando le hablamos a los hermanos, en la mayoría de los casos, como labor pastoral tenemos la razón. No podemos obligar a los hermanos. Pero mire que las cosas se dan rápido, versículo 14, pero no mucho después, o sea, no pasó mucho tiempo realmente, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. O sea, ¿se puede usted imaginar? No había pasado mucho tiempo, Pablo se los advirtió, no mucho tiempo, dice que da un viento huracanado. Bueno, generalmente a esos huracanes, casi todo le llamamos Euroclidón. Pero la verdad bíblica es que era un viento huracanado. No sé cuántos, a lo mejor Hugo es el que más sabe del mar. Aquí me puedo equivocar, hermano César. Pero la verdad no es lo mismo estar en el mar que estar en la tierra con un viento huracanado. Es otra cosa totalmente. Y dice la palabra del Señor que no pasó mucho tiempo, dio contra la nave un viento huracanado. ¿Tiene usted idea? ¿Tenemos idea de lo que estar en una embarcación muy precaria a lo que hoy en día, sin GPS, sin brújula, sin radio, sin celular, con los vientos huracanados en alta mar o muy cerca de alta mar? Y dice la Biblia, versículo 15, yo me puedo imaginar el pánico que cundió a toda la tripulación. Fue un viento que no se esperaba,
Un viento incluso demasiado fuerte como para estar en alta mar. Inesperado, pero no se los había advertido Pablo. Me parece que los padres debemos poner más, los hijos deben poner más atención a los padres. Los estudiantes deben poner más atención a los maestros, y las ovejas en la iglesia, los miembros de la iglesia, me parece que debemos prestar atención a los consejos de los pastores. Para eso los puso Dios. A veces nos molestamos que nos dicen los padres las mismas cosas, ¿no? Pero Dios los puso como padres. A veces nos podemos molestar del maestro de la escuela, pero Dios puso a esas autoridades. Y podemos molestarnos por lo que los pastores nos puedan exhortar, pero para eso Dios los puso en la iglesia. Y versículo 15 dice: y siendo arrebatada la nave. En el original significa totalmente arrebatada. Una fuerza de manera súbita. O sea, imagínense, es perder el control. Estando en el mar, viene el viento huracanado, agarra súbitamente a la nave y pierde el control. Amados hermanos, nuestras decisiones, escúchelo bien, nuestras decisiones van a impactar el presente, pero también el futuro. Todo lo que yo decida en el día de hoy va a impactar mi presente, pero también va a impactar mi futuro. Por eso es importante, hermanos, escuchar advertencias. Yo soy responsable de lo que hago, totalmente responsable. No le puedo echar la culpa a otros. Lo hacemos, eso sí. Fíjese que de nuestra condición, de eso es desde Adán, desde Adán hasta nosotros, le echamos la culpa a otros de nuestras desgracias. Es que mi abuela me trató mal, y puede ser cierto. Es que mi papá puede ser cierto. Pero el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, y el padre no llevará el pecado del hijo. Somos responsables delante de Dios de lo que hacemos, de lo que decimos. Tiene una repercusión al presente, pero hermanos, yo creo que deberíamos meditar cada cosa que yo digo. ¿Cómo la digo? ¿Dónde la digo? ¿Por qué la digo? ¿Qué es lo que digo? La Biblia habla de que nuestra boca debe ser siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Sí distinguen ustedes una comida insípida y cuando tiene el punto de sal? ¿Verdad que lo distinguimos? O cuando está muy salada. La Biblia dice que debemos hablar con gracia, hablando entre vosotros con salmos. Si usted habla con salmos, no va a fallar. Con himnos, cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y debemos hablar la palabra, llenar la palabra para que hablemos de manera edificante. Porque va a tener repercusión lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo pienso. Repercute para hoy. Y hermanos, ¿por qué debemos considerarlo? Porque pueden tener consecuencias inimaginables. Mis actos. Puedo afectar a otros. Me afecto a mí mismo. Afecto a mi iglesia. Hermanos, esto puede afectar mucho. Ahora, vean el detalle con estos pasajes, porque las cosas van de menos a más en peor. Dice la palabra, siendo arrebatada la nave y no pudiendo, versículo 15, no pudiendo poner proa al viento. Mire la palabra que usa Lucas: nos abandonamos. Ya cuando uno no tiene, ya empezaron las cosas empezaron a ser tan complejas. Nos abandonamos a Él, al viento, y nos dejamos llevar. Hermanos, esto es sumamente peligroso. No tienes control de la nave. No hubo chance de bajar la vela principal. Esa es la idea del texto. No hubo oportunidad porque fue no esperado el viento. Versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, mire que dice Lucas, con dificultad
pudimos recoger el esquife. El esquife era una pequeña embarcación, como un salvavidas. Quizás estaba lleno de agua y con dificultad subieron el esquife. Verso 17. Y una vez subido a bordo aquella embarcación pequeña, usaron de refuerzos para ceñir la nave. O sea, hicieron esfuerzos extraordinarios para que de alguna manera atar la nave, porque pensaron que se iba a abrir. Habrá ocupado una especie, ya sea de cadenas, dice A.T. Robertson, o algún tipo de cuerda para amarrar lo más posible, porque pensaron que va a estallar la nave. Ahora la pregunta es, ¿no lo dijo Pablo? ¿No lo había advertido? Mis hermanos, Pablo estaba viendo por encima de 273 pasajeros. Y hermanos, los papás de la iglesia ven más allá de los compañeros de la escuela de sus hijos. Los pastores de la iglesia ven más allá de lo que ven las ovejas de la iglesia. Y muchas veces también el esposo, y es un llamado a los esposos, debemos ver más allá de lo que ven nuestras amadas esposas. Una de las razones por las cuales cayó Eva, porque Adán descuidó de alguna manera a su esposa. Mis amados hermanos varones, tomemos con humildad, con valor nuestro rol bíblico. Las hermanas son increíbles, pero yo soy el responsable de lo que sucede en mi hogar, el esposo. Es más fácil dejar que la hermana decida, ¿no? Más fácil que la hermana haga lo que bien le parezca, pero estoy poniendo en riesgo a mi esposa. Yo debo asumir mi rol. Yo soy el sacerdote del hogar. Y el esposo debe ver más allá de la esposa. Por eso Dios nos da esa responsabilidad. Pero la Biblia dice que, versículo 17, una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, uno dice, bueno, ¿qué es la sirte? Arriaron las velas y quedaron a la deriva. Se dice que había la gran sirte y la pequeña sirte, que es una especie de banco de arenas que se mueven, y tenían temor de llegar a ese lugar. Así que hicieron hasta lo imposible porque tenían temor. Imagínense caer en un banco de arena que se mueve. Hermanos, la vida estaba en juego. Versículo 18, pero siendo combatidos por una furia, mire esto, se los venía diciendo, las cosas se van empeorando por una mala decisión. Es mi responsabilidad, es la responsabilidad de ustedes. Somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos. Y las cosas se fueron complicando, siendo combatidos por una furiosa tempestad. No cesó la tempestad. Al siguiente día empezaron a alijar. Alijar significa que empezaron a echar la carga de la nave, a aliviar la carga que tenían. No sabemos qué realmente fue. Quizá fueron artefactos de la nave, pero se empezaron a deshacer para ver si la nave podía aligerar su curso. Son términos marinos o marítimos. Verso 19. Y al tercer día con nuestras propias manos, o sea que Lucas mismo, los presos y todo el mundo se puso a ver cómo salvar su vida. Con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, los implementos de la nave con sus propias manos. Ya tenían problemas mayúsculos. Y vea el versículo 20, mire, se va complicando. ¿Por qué es tan importante que usted ponga atención cuando alguien le advierte? Por eso yo pienso que debemos hablar a nuestros hijos. Advertirles, hijo mío, ve a la iglesia, sirve al Señor. Sabe, yo creo en mi convicción
Porque hoy más que nunca estamos con poco tiempo de vida. Más que nunca. En el último mes, 4 personas que conozco ya no están. Están mejor con el Señor. Nos queda poco tiempo de vida, mis amados hermanos. Yo creo que este poco tiempo de vida, la verdad, si Dios nos permite, no deberíamos faltar a ningún culto. Y en las oportunidades que Dios nos debe servir en la iglesia, aquí estamos. Hermanos, por más mínima que sea el servicio en la obra del Señor, que puede parecerme mínimo, ¿no? Pero tener una disposición para servir al Señor. Heme aquí, envíame a mí. No sé cuánto tiempo vamos a vivir, hermanos. Pero mientras tengamos vida, tratemos de servir a Cristo. No así decía el himnólogo, al Cristo vivo sirvo. Y yo creo que debemos hablarle a nuestros hijos y debemos hablar a los hermanos en la fe de nuestro grupo pequeño, a los que no están en grupo pequeño. Hablarles del Señor. Porque me parece que nos falta fe. Me parece que, hermanos, deberían estar aquí hoy por hoy. El culto de nuestra iglesia local. Tenemos vacunas, tenemos todo el protocolo, salimos a comer, salimos a comprar, pero no venimos a la iglesia. ¿Cómo está eso? Yo no encuentro lógica. No es como congruente a la luz de la Biblia. Por eso es importante, hermanos, hablarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, exhortándonos unos a otros. Pablo eso hizo. Les advirtió, hermanos. Va a suceder esto con la nave si siguen su travesía. No le hicieron caso. Y mire cómo se complicó el versículo 20. Y este detalle que aparece en Lucas, hermanos, es lo más complicado del mundo para ellos. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. ¿Por qué puso esto Lucas? Porque eran los 2 únicos elementos en los cuales los marinos de ese tiempo se guiaban. Al no aparecer el sol ni las estrellas en la noche, hermanos, no sabían ni idea de dónde estaban. Es más, Lucas ya no puso el 4º día, 5º día. La bitácora se extendió a muchos días. No aparece el sol, o sea, está nublado, semioscuro, ni estrellas. ¿Cómo se van a guiar los marinos de ese tiempo? Ese era su GPS, su brújula marina, viendo las estrellas. No hay, no es de día. Somos responsables de todo lo que hacemos. Hay responsabilidad. Verso 21. Entonces Pablo, mire, esto es muy interesante, hermanos. Yo veo aquí la gracia de Dios, porque técnicamente hablando, estos 276 pasajeros, si Dios no hubiera intervenido, se hubieran ahogado. Pero Dios es fiel, misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Dice la palabra del Señor. Entonces Pablo, mi pregunta es, ¿dónde acabó Julio? ¿Dónde acabó el dueño del barco? ¿Dónde acabó el piloto del barco? Mire cómo en medio de la tragedia Dios levanta a un líder, a un misionero que había sufrido cuando menos 3 naufragios y sí sabía de mar, y toma el liderazgo. Y este es el liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual es aquel que se preocupa no solamente por tu vida espiritual, sino también si mañana vas a comer. El liderazgo espiritual es no solamente orar por tu alma. ¿Cómo te va en el trabajo, hermano? Yo trato siempre de preguntar a los hermanos, ¿cómo le va en el trabajo? Porque me parece importante lo que dijo Juan. Yo deseo que en todo seas prosperado, así como prospera tu alma. Yo oro al Señor para que mis hermanos les vaya bien mañana en el trabajo, en el negocio, que Dios bendiga, pero también que bendiga su vida espiritual.
Y yo he advertido acá, si usted se dedica solamente a trabajar y no invierte en las cosas espirituales, es una tragedia. Es quitarle a una mesa de 4 patas una. ¿Es Dios? En primer lugar debe ser Dios. En segundo lugar, no la iglesia, la familia. En tercer lugar, el trabajo. Y en cuarto, la iglesia. ¿Ese es el plan de Dios? Si usted omite uno, se viene la mesa, ya no tiene equilibrio. No hay equilibrio en la vida cristiana. Y mire, toma el liderazgo Pablo, dice la Biblia. Como hacía ya mucho que no comíamos, o sea, ¿qué tiempo van a tener de comer? ¿Están a punto de ahogar? Tenía mucho tiempo que ¿cómo van el viento movía todo? Puesto en pie en medio de ellos dijo, y mire, no se lo estaba echando en cara. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. El liderazgo espiritual también es mostrarle a los hermanos que a veces están equivocados. El liderazgo espiritual no es fácil, pero Pablo tuvo que levantarse y decir, hermanos, ¿me hubieran escuchado? Tenía yo razón. No lo digo con orgullo, pero hermano, es necesario para que nos arrepintamos, mostrar los errores que nosotros cometemos, los pecados en los cuales incurrimos. Hubiera sido conveniente quedarnos en Creta. Me hubieran oído, no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Queridos jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí en esta mañana? Un día ya. ¿Hay jóvenes aquí? Estaría interesante que escuchen a sus padres. Y padres, estaría interesante que bíblicamente tome su rol y háblele a sus hijos mientras estén en su casa. Aún fuera de su casa usted puede hablarles. No han dejado de ser sus hijos. Me parece que acá pudiéramos hablar del valor incomparable de oír y obedecer. En el libro de Lamentaciones dice de Israel, cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda. ¿Sabe por qué estaba en ruina espiritual y material Israel? Por no haber atendido a la voz del Señor. Dios mandó profetas, Dios mandó a sus siervos y Israel no hizo caso. Pero hermanos, a todos los adultos también nos puede pasar, no solamente a los hijos, a las ovejas del Señor. Si no escuchamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo como iglesia, amargamente llora en la noche. O sea, ¿por qué necesariamente usted tiene que llorar por sus malas decisiones y las mías? ¿Por qué debemos amargarnos la vida por no escuchar? Amargamente llora en la noche, no tiene quien la consuele. Todos sus amigos le faltaron. O sea, ¿por qué motivo usted tiene que estar llorando y sufriendo? Hermanos, más vale la pena que oigamos atentamente alguna advertencia de parte del Señor. Mateo 23:37 nos recuerda, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Sabe qué hace Israel? Mataba a los que les advertía y apedreas a los que te son enviados. Este es el error de nosotros. Los hijos se rebelan contra los padres. Claro que no los apedrean, ¿verdad? Algunos que otros sí. Son los parricidas y matricidas. Pero esa es la historia de Israel. Mataba a los profetas. Manda un profeta y lo mata y los apedrea. ¿Por qué? Porque les advertían. Dice el Señor mismo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos
Es Cristo hablando, orando, como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis. ¿Usted se acuerda de Jonás, que no escuchó la voz del Señor? Ve a Nínive a predicar. ¿Qué hizo Jonás? ¿Sabe que a veces reaccionamos cuando nos vienen las desgracias? Ahora voy a decirle algo. Aún en las desgracias Dios tiene misericordia de nosotros. Porque si alguien me habla en la desgracia, es la gracia del Señor. Jonás lo tuvo que tragar un gran pez. Estando en el vientre, en el estómago del pez, mire qué hace Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. O sea, dentro del vientre ella ora. A veces nosotros somos bastante tercos, hermanos. Y a veces hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y hasta que no estamos en la tragedia, entonces empezamos a orar. Pero aún así, hermanos, gloria a Dios, que en medio de la tragedia usted se acuerda de la oración. A veces son nuestras malas decisiones, pero aún así Dios tiene misericordia. Dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. O sea, ¿qué necesidad tenía Jonás que le tragara un pez? Hubiera ido a Nínive, pero no obedeció. Y nosotros a veces así somos, hermanos. Los hijos a veces así son. Las ovejas de la iglesia a veces así son. Les decimos algo, caso omiso. Y ya cuando está uno en la tragedia, gloria a Dios que nos acordamos del Señor. Invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó, desde el seno del Seol clamé. Y mi voz oíste, dice el capítulo 2, versículo 2 de Jonás. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. ¿Y sabe qué? Todavía Dios no lo había sacado del gran pez. Hermanos, no esperemos a que nos trague las desgracias de la vida. Si hay algo que Dios nos está indicando, atendamos al llamado del Señor. ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Hay algo que necesita ser corregido con mi esposa? No hay que esperar el año nuevo. No tengo una buena relación con mi esposo. Tengo problemas de carácter. Soy iracundo, soy enojón. Tengo amargura en mi corazón. Hermano, no espere el 2022. A lo mejor ni llegamos. O Sansón, en Jueces capítulo 16. La Biblia es muy clara, mis queridos hermanos, cuando dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Hay alguna duda al respecto? Pero sabe que una gran mayoría de jóvenes se enamoran, se casan con un inconverso. ¿Qué Dios dijo muy claro que no? Pero nos gusta ir en contra. Vea qué le pasó a Sansón. Otra vez, ya había perdido. Mire, ni siquiera se quedó con Dalila. Le encantaban las filisteas. Gente que no temía a Dios. Eran incrédulos. Tener un noviazgo con alguien que no teme al Señor es muy arriesgado. Es como caminar en el hilo de las cataratas del Niágara. Yo nomás lo observaría, quizá o tomo una foto, pero caminar allá. Leía precisamente hoy en la mañana acerca de una persona, me parece de Australia, que comentaba a mi esposa, que le encantaba arrojarse en una soga, una cuerda, vaya, le encantaba. Y se fue a África, a un río famoso porque está lleno de cocodrilos. Se entregó a los expertos, se sujetaron sus pies,
aunque decía como que algo raro presentía, pero no le hizo caso a eso. Se arrojó, describe que había visto un cocodrilo grande, se arrojó al precipicio para, obviamente la idea de la soga es que antes de que llegue, se detenga. En primera instancia sintió que el jalón de la cuerda, pero en segunda instancia volvió a descender hasta que cuando abrió sus ojos estaba en lo profundo del agua, de un río caudaloso. Mis amados hermanos, no les quiero alargar esta historia, por poco pierde la vida. Sansón no hacía caso a las advertencias. Sansón era muy enamoradísimo de los inconversas. Hermanos, perdió a Dalila, perdió los ojos, perdió el cabello, perdió su poder espiritual. Dice la Biblia, mire cómo termina esto: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales. Perdió la vida Sansón por no escuchar a Dios, por no escuchar y no hacerle caso al Señor. Versículo 22. Hay gracia a Dios en medio de la desgracia. Toma Pablo el liderazgo de la nave, él se vuelve en el capitán, se vuelve en el dueño, se vuelve en el predicador. Y dice la palabra del Señor: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Esa es una bendición, que en medio de la tragedia Dios levanta a un hombre para animar en medio de la desgracia. Esta es la gracia del Señor. Hermanos, en medio de la tragedia, de la calamidad que a veces nos metemos por nuestras decisiones, ¿no acaso Dios nos ha mostrado su gracia a través de Cristo? ¿No acaso en medio del caos que a veces tenemos, el Señor ha extendido su misericordia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Ahora os exhorto a tener, o sea, se están a punto de ahogar prácticamente, técnicamente hablando. Pero miren las palabras que dice Pablo: no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, solamente se va a perder la nave. Eso me parecen las palabras más hermosas de esta historia, que en medio de la desgracia, de las consecuencias terribles, el Señor muestra gracia. Y me parece que esto también es para cualquier persona aún que no conoce el Evangelio, que aún en medio de las decisiones irresponsables que tomamos, y aún como cristianos, el Señor extiende su gracia y misericordia. Y eso es lo que está haciendo acá en esta historia bíblica. Levanta a Pablo, el que se los había advertido, y ahí dice: miren, nadie va a morir, se va a perder la nave. Ahora, ¿por qué habla con tanta convicción? El versículo 23 dice: porque esta noche, o sea, la que ya pasó, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Es una declaración de fe impresionante, y es una declaración de fe en medio de puro pagano. Vea cómo Dios incluso utiliza las tragedias para llevar a cabo su plan. Porque acuérdense de la misión. Pablo, Dios lo había llamado para predicar a los gentiles. Hermanos, aún en las decisiones de la gente pecaminosa, Dios muestra su gloria. Se levanta Pablo y dice: no van a morir. Un ángel de Dios ya habló conmigo y me dijo que no nos vamos a morir. Ahora, no fue una visión de Pablo, no fue un sueño que tuvo Pablo. Ciertamente un ángel del Señor habló con él y le digo estas palabras de aliento: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, oh varones, tened buen ánimo. Amados hermanos, estas palabras debieron ser de consolación para Julio. Debieron ser realmente reconfortantes. Julio, definitivamente estuviste totalmente errado, equivocado hasta no dar más, Julio. Señor piloto, usted se equivocó, y obviamente el patrón también. Los demás estaban presos, y otros personal del barco, 276 en total. Estas palabras debieron traer ánimo.
Ánimo a Julio. O sea, el hecho de que te digan vas a vivir en medio del colapso es una bendición, ¿sí o no? En medio de la tragedia vas a seguir viviendo. Hermanos, las pérdidas materiales vienen y van. No así lo decimos, lo creemos. Uno puede perder su casa, su coche, espero que no, ¿verdad? Pero lo puede uno perder, pero la vida no tiene precio. Es una bendición. Es una bendición que estamos vivos. Hermanos, estas palabras fueron gracia del Señor. Estas palabras se repiten cuando Cristo resucita. ¿Sabe cuáles son las palabras que utiliza? No temas, tened ánimo. Y estas palabras son las que se necesitan en medio de la tragedia. No temas. Es una declaración de fe porque dice: el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Es una declaración de fe. Yo no sé cuántos de los que estamos acá podemos decir eso. El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Es realmente el Señor tu Dios? Mire que eso está conectado. Si es tu Dios, por default tenemos que servirle. O sea, ni siquiera nos lo tiene que decir. Es una necesidad servir a Cristo. Si es mi Dios, yo debo servirle. El Dios de quien soy. Ahora mi pregunta: ¿ustedes y yo podemos decir eso esta mañana? El ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Si eres de Dios, lo congruente es servirle. Por eso es imposible, no va de acuerdo a la Biblia. El hecho de que alguien me diga: yo acepté a Cristo hace 20 años, pero ahorita no estoy sirviendo. Eso no es bíblico. No es bíblico a la luz de la Biblia. No hay un solo caso en la Biblia de alguien que haya tomado vacaciones espirituales. No es congruente con el Evangelio. Por eso yo advierto a los de casa, a los de acá: amados hermanos, si eres de Dios, necesitas servirle. Es una necesidad servirle. En cualquier área, hermanos. Ahora, las cosas no eran fáciles, por supuesto, pero como Dios lleva a cabo su eterno plan. Dice versículo 25: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, o sea, con todo es necesario, quedemos en alguna isla. Dios me ha dicho que no vamos a morir. Yo confío en eso, pero es necesario que quedemos en una isla. Luego entonces, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, que son alrededor de 37 metros de profundidad. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, que son aproximadamente 27 metros de profundidad. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa. Estas anclas eran un tipo de anclas flotantes, como para reducir la velocidad y no se vayan a encallar. Y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Había un grupo como de traicioneros que querían escaparse. Pero dice la Biblia, versículo 31: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no pueden salvarlos. ¿Cómo está eso? Esto es lo interesante del tema. Esto es el corazón, o parte del corazón. Había dicho Pablo que no se iban a morir, ¿estamos de acuerdo? Pero acá unos marineros se quieren escapar. Y dice Pablo: si estos escapan, no se van a salvar. Esto es responsabilidad humana. Esto es soberanía de Dios. Porque déjeme decirle algo, vamos al texto. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Algo que era absurdo hacer, porque esa embarcación pequeña pudo ayudarles a llegar a la orilla. Sin embargo, lo dejaron perder. Quizás estaban como fuera de sí, cortaron eso y dejaron que se pierda.
Verso 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer. ¿Qué? Hermanos, estaban agobiadísimos, pero la gracia de Dios es más grande. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos. No fue una oración como la que tradicionalmente hacemos, pero fue una oración dándole gracias por el pan, animando. Por eso un hombre de Dios no solamente se preocupa por el alma de la persona, aún por la salud de la persona. Y Él da gracias y anima a esta gente atribulada. No tengan desánimo. A pesar de estas malas decisiones, vamos a salir adelante con la ayuda del Señor. Yo tengo que ir a predicar a César. No vamos a morir. Da gracias al Señor en presencia de todos. Parte el pan y comienza a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Vea la bendición también de tomar buenas decisiones. Vea la bendición de hablar cosas edificantes. Saben, hermanos, si hablamos cosas edificantes, si somos de bendición a otros, ¿sabe que también se va a reflejar? En vez de desanimar, usted y yo seamos gente que anima las voces del Señor, que exhorta, que alienta a los demás, que no pierde de vista el reino. Porque Pablo dijo: solamente nos vamos a salvar. No, Dios me ha dicho que voy a ir a dar testimonio ante César. No perder la visión, no solamente estar saludables, sino sirviendo a Cristo. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Qué bendición es que la vida de usted se da cuenta que Dios ha sido bueno con usted. Usted comparte con otros las bendiciones del Señor, las maravillas del Señor en medio de la tragedia, en medio de la adversidad. Y el último versículo, con esto termino. Y éramos todas las personas en la nave. ¿Cuántas? ¿Sabe por qué quizá lo pone Lucas 276? Para decir: miren cómo el Dios soberano, lo que dijo que no se iban a perder, nadie se perdió, nadie se ahogó. Esta es la soberanía de Dios, que aún en medio de las peores decisiones, el Señor gobierna, el Señor lleva a cabo su plan. Pero mis amados hermanos, me parece que deberíamos ver la vida de Pablo como la gracia de Dios era abundante para con él, porque Dios lo usó para ser de bendición, para tomar el liderazgo espiritual, para preservar la vida incluso. Ahora, me parece también que a veces los hermanos desestimamos. ¿Sabe qué bendición obtenemos cuando hay una persona temerosa de Dios cerca de nosotros? Es por Dios, por supuesto. ¿Sabe por qué no se murieron 273? Porque había 3 cristianos en ese barco: Pablo, Aristarco y Lucas. Usted no tiene idea. Es más, voy a decir algo, hermanos. La empresa donde usted trabaja es bendecida porque hay hermanos trabajando. El hospital donde trabajan las hermanas y hermanos es bendecido porque están los creyentes. Por eso veíamos en la mañana que aún un esposo inconverso es bendecido por la esposa cristiana, y aún los hijos. Cuánta bendición tenemos con un hombre que teme a Dios, o con varios hombres que temen a Dios, y con mujeres temerosas de Dios. ¿Sabe qué? La iglesia es bendecida. La iglesia es bendecida cuando haya hombres de Dios y mujeres de Dios que nos advierten lo que nos puede pasar. Quizá no es grato, pero Dios nos ha llamado, padres, jefes, maestros de escuela dominical, líderes de grupos pequeños, a hacer este ministerio. Pastores de la iglesia, nos ha llamado a animar en medio de la tragedia. Nos ha llamado a decir: tengan buen ánimo. Aún en medio de la pandemia, Dios está con nosotros. Claro que hay que cuidarnos, claro que hay que vacunarnos, claro que hay que seguir el protocolo, pero sabe que Dios está en medio de nosotros. Y vamos a ir en su presencia cuando Él disponga, por encima de todo. Amados hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Amén.